8:56 de la noche y seguimos con edición central, elecciones 2021, y ahora nos encontramos con Lila Gil del partido Victoria Nacional. Ella lleva el número 34, es trabajadora social y abogada de profesión con más de 25 años en el campo de la salud. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por permitirme estar nuevamente y que me puedan dar a conocer y escuchar mis propuestas. Hoy día ha sido cierre de campaña. ¿Dónde ha cerrado Victoria Nacional? Hemos cerrado en Surco y San Juan de Miraflores. Hemos tenido mucha aceptación, la gente nos ha recibido con bastante cariño y realmente tenemos muchas esperanzas de poder estar festejando este próximo domingo. Lástima lo de George, que se enfermó justo en la última recta. Una lástima porque Renan Espinosa decía además que es una máquina, así lo describió, puesto que tiene mucha energía y siempre está llamándolo a todas horas y viendo muy prendido, muy metido en el tema de la campaña. Sí, está muy comprometido y de verdad es una persona muy comprometida con su trabajo, muy respetuoso de sus metas y él tiene mucha voluntad de servicio y muchos deseos de poder lograr y cumplir lo que estamos ofreciendo, ¿no? en esta nueva etapa electoral. Tú eres trabajadora social y estás especializada abogada, además en temas de, digamos, violencia o maltrato infantil. En esta campaña se ha visto mucho también el tema de la violencia contra las mujeres. Mujeres que además participan en política, no solamente como tú, activamente, sino también en el plano periodístico. Hemos hablado al inicio del programa acerca de los ataques que ha sufrido la señora Juliana Oxenford y también Mónica Delta respecto de una candidatura, el señor Rafael López Aliaga puntualmente. ¿Cómo has visto tú la participación de las mujeres en esta etapa, en esta campaña tan extraña además? Sí, mira, lamentablemente es muy triste tener que ver estos episodios, porque por un lado luchamos por erradicar la violencia y por otro lado personas que no queremos cambiar y seguimos arraigadas en las situaciones de maltrato. Trabajo ya 25 años en el Hospital María Auxiliadora, específicamente en el área de maltrato infantil y violencia familiar. Realmente es una de las motivaciones que me ha llevado a dar este paso y poder ser parte de este cambio, porque realmente hemos podido evidenciar en esta pandemia que la violencia se ha incrementado. Y lo más triste, te cuento, es las situaciones de tener que escuchar a estas víctimas que vienen a pedir la situación de ayuda porque vienen ya de 3, 4, 5 denuncias y no se sienten escuchadas, procesos demasiado largos. Claro. Y lo otro más triste que te cuento es las situaciones de si bien es cierto hay medidas de protección, pero lamentablemente que no se respetan. Entonces, situaciones que hacen que sigan siendo vulneradas, por ejemplo, ¿no? Claro. Ay, permíteme un cinquito, disculpa. No muevas tu cámara, Lila, porque nos estás complicando la visión. Hay un problema ahí. Tiene que estar fija la cámara, nos ha mareado un poquito. Bueno, te preguntaba por el tema porque tú tienes dentro de tus propuestas, propones medidas efectivas de protección hacia la mujer. Entonces, necesitamos que nos amplíes un poco. ¿Cuáles serían estas medidas efectivas? Te comento, una de las, como te decía, una de las situaciones de trabajo y de inquietud justamente es esto de las medidas de protección. Estamos planteando generar un proyecto de ley que, por un lado, fiscalizar las situaciones del cumplimiento de las leyes y normas de las instituciones y, por otro lado, la situación de establecer una instancia que permita hacer un seguimiento específicamente de las medidas de protección, compuesto por un equipo multidisciplinario, compuesto por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, porque la salud y la educación van ligadas al maltrato. Es también la situación de poder trabajar el tema preventivo, también de poder trabajar con los agresores, porque existe el CAI, por ejemplo, que es el Centro de Atención a Agresores del Ministerio de la Mujer, pero lamentablemente hay pocos y no se abastece. Dentro de nuestra institución nos llegan, que te digo, un 50%, por ejemplo, de agresores para que sean tratados por situaciones de una sentencia o por situaciones dentro de las medidas de prevención para que reciban la atención en salud mental. Tratamos dentro de la institución de brindarles una salud integral. Y por otro lado, la instancia que estamos planteando que pueda
que pueda hacer el seguimiento de las medidas de protección, específicamente es también para tratar de brindar unas situaciones de atención integral, porque por ejemplo, frente a una medida de protección, que el agresor no se acerque 100 metros de la víctima, no se cumple. Cuando la víctima va a la comisaría para poder hacer prevalecer estas medidas, no se cumplen. Situaciones de que, por ejemplo, que salga del hogar no se dan. Entonces, ¿ellas a dónde van? ¿A dónde recurren? Situaciones de que esta instancia permitiría ver que se haga el cumplimiento de estas medidas de protección que de alguna manera van a hacer que estas mujeres violentadas se sientan protegidas. Eso es lo que estamos... comentábamos al inicio también, a partir de este caso que hablábamos de la señora Oxenford y la señora Delta, que se ha normalizado tanto la violencia contra la mujer que incluso dentro de las propias comisarías, cuando van a denunciar, son violentadas porque le dicen, pues, ¿qué habrás hecho? ¿Por qué habrás fomentado esta reacción del señor, del joven, del esposo? Entonces eso es parte también de una violencia y esto está a todo nivel. Tú propones además mejorar el apoyo a las madres solteras. ¿Cómo podríamos mejorar esa situación? Mira, dentro de las situaciones está, por un lado, la instancia que se encargue del seguimiento de las medidas de protección, las situaciones también de comprometer a los gobiernos locales que puedan dar acogimiento o la situación de formación más casas para mujeres violentadas, ¿no? Pero situaciones también de que no solamente brinde protección, sino también que las capacite, porque mira, esta realidad nos ha demostrado, la situación de las familias ha variado. Dentro de nuestro trabajo, por ejemplo, tenemos un 90% de familias con hogares monoparentales, que son jefes de familia, padres y madres de sus hijos, que solventan el factor económico y que lamentablemente las obliga a tener que salir pues a trabajar, dejando muchas veces a sus niños solos o con terceras personas cuando no tienen el apoyo de otro familiar. Entonces lo que se está planteando, que si se da situaciones de protección dentro de estas casas, también se las capacite para que puedan enfrentar estas situaciones, ¿no? de trabajo y de que puedan solventar por lo menos sus necesidades básicas dentro de su hogar. Eso es lo que estamos planteando. Y dentro de lo que es también la situación, por ejemplo, en los colegios, en lo que es la situación de salud, estamos planteando que haya un tópico igualmente compuesto por un equipo multidisciplinario, porque como te dije antes, la salud y la educación van de la mano con el maltrato, lamentablemente. Cuando dejamos de cumplir nuestras responsabilidades, estamos incurriendo en una situación de maltrato. Ahora, estos tópicos harían el seguimiento de salud, por ejemplo, de estos niños frente a la anemia, por ejemplo, que no la podemos ver solamente cuando hay campañas políticas o cuando son situaciones eventuales, sino un seguimiento del día a día, seguimiento de situaciones de prevención del maltrato, porque muchos profesores se sienten cortos en el punto de poder denunciar porque no se sienten tampoco apoyados. Estos tópicos permitirían hacer mucho trabajo de prevención a este nivel. Porque además, según las leyes, ya no es necesario que solamente la víctima pueda denunciar al victimario. Ya incluso la ley prevé que los testigos y el personal de salud y educación, es decir, los profesores que ven a niños golpeados, por ejemplo, o los personales, los enfermeros o el personal de atención en los hospitales, cuando ven que una mujer viene golpeada, se sospecha que ha sido por el esposo, no necesariamente la mujer tiene que denunciar, también ellos pueden ir y la policía tiene la obligación de recibir esas denuncias. Lo que pasa es que estos cambios de la ley no se han promovido mucho, no se han difundido, incluso la propia policía los ignora. Habría que hacer también un trabajo ahí. Efectivamente, esto es un trabajo, que te digo, del día a día y mayormente trabajar mucho el tema de la prevención, porque no solamente tratar cuando el problema ya está, sino tratarlo para que no se dé o no se agilice o no se ponga una situación más crítica. Sí es cierto, dentro de lo que es la situación de trabajo hay mucha insensibilidad frente a este problema porque, son múltiples las razones que puedan darse, pero sí, la ley de violencia familiar, la 30364, dice que todo personal que tenga conocimiento de una situación de violencia debe denunciar. Dentro de la experiencia de trabajo nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho, pero sabes que una cosa importante que no es solamente denunciar, primero hay que empoderar a esa mujer porque hay una dependencia económica y moral y emocional y romper eso es muy difícil. Viene el agresor, le trae flores, le habla bonito, la vuelve a enamorar y ella retira todo y se va porque no está
concientizada que está dentro de un ciclo de violencia familiar, es primero trabajar con ella en la situación que pueda evidenciar que realmente está siendo violentada, que realmente está siendo vulnerada en sus derechos. Cuando ella lo entiende y lo comprende, es que dice basta, hasta aquí no más, no más. Y es que rompe ese ciclo de violencia familiar. Y eso únicamente lo vamos a trabajar con un trabajo del día a día en lo que es prevención. Muy bien, Lila. Igualmente en lo que es las situaciones con la policía. Nosotros dentro del trabajo, por ejemplo, que hacemos a nivel distrital, porque como hospital participo en los gobiernos locales con el Comudena, por ejemplo, la instancia de lucha contra la violencia a la mujer, hacemos capacitaciones permanentes de sensibilización a la policía, porque una de las cosas que lamentablemente vemos es que ellos también rotan mucho, ¿no? Pero es pues igual capacitar y sensibilizar permanentemente, porque sensibilizo en enero y de ahí nuevamente en diciembre. La persona que estuvo en enero ya no está en diciembre. Entonces es el día a día, como te digo, preventivo y continuo. Es el trabajo que tendría que darse. Ahora, el tema también de los menores es todo un mundo de problemas, porque indirectamente y directamente son víctimas de esta violencia de los hombres hacia las mujeres, no solamente en materia psicológica, sino también física. Entonces, el trabajo tiene que ser arduo, integral, complejo y requiere no solamente esfuerzo, requiere también personal y sobre todo presupuesto para poder pues ayudar a estas personas que, lo dije al inicio, son tanto se ha generalizado la violencia contra las mujeres, contra los niños, en fin, que ya prácticamente podríamos decir que estamos perdiendo esta guerra, esta batalla. Además, los índices se han incrementado más en tiempos de pandemia y eso son cifras oficiales. Pero hay una cosa importante, de verdad, que tenemos que ver, cierto, los índices de violencia se han elevado, pero es que también sabes que el trabajo que hacemos el día a día hace que esta se evidencie y que las mujeres se decidan a denunciar, se decidan a evidenciar estas situaciones que vienen pasando su día a día, porque de alguna manera en algunas cosas se sienten apoyadas, tienen el soporte familiar, tienen el soporte de su entorno, está el sistema de poder no permitir por sus hijos, por ellas mismas, es darle una situación de salud mental a sus propios hijos, ¿no? Entonces se están decidiendo y esas situaciones son las que tenemos que fortalecer. Ok, Lila, se nos ha agotado el tiempo, pero vamos a tener, antes de eso quería decirte, si es que eres favorecida con el voto popular este 11 de abril y ingresas al Congreso de la República, vas a enfrentar también una barrera de machismo que está apropiada de la política nacional, y eso también es una labor que vas a tener que emprender, porque de verdad que, como dije, todo esto proviene justamente de esa mentalidad que no la hemos podido cambiar. Ahora sí, te doy un minuto para que nos digas por qué debemos marcar el número 34 de Lila Gil, que de Victoria Nacional, este 11 de abril. Adelante. Amigos, buenas noches. Les habla Lila Gil Altamirano, candidata al Congreso con el número 34 de Victoria Nacional. Quiero decirles que tengo gran vocación de servicio y muchos deseos también, al igual que ustedes, de lograr un cambio. Yo, al igual que ustedes, he vivido el día a día las situaciones de frustración que hemos tenido frente a las diversas situaciones que no nos hemos sentido escuchadas, no nos hemos sentido apoyadas. Entonces tenemos que trabajar para que esta situación cambie por nosotros, madres, jefes de familia, por nuestros hijos y por toda nuestra familia. Tengan por seguro que estando en el Congreso no las voy a defraudar. Cuenten conmigo, su amiga Lila Gil Altamirano, con el número 34 de Victoria Nacional. Gracias. Muchas gracias. Fue Lila Gil, candidata al Congreso de la República con el número 34. Le deseamos toda la suerte del mundo este 11 de abril. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero regresamos con OMPE. Vamos a tener hoy día la escuelita. Vamos a tener que afinar algunas dudas que nos quedaron porque ya lo habíamos hecho anteriormente, pero necesitamos además que ustedes las despejen. Y si tienen alguna interrogante que hacerle, lo vamos a trasladar a la OMPE. Vamos a tener aquí a una representante del Organismo Nacional de Procesos Electorales y usted puede participar llamando justamente al número que está en pantalla, el 981-434-723, 981-434-723. Luego de la pausa regresamos
con más de Edición Central Elecciones 2021 y la Escuelita de la OMPE. Pausa y volvemos.